Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas a esta quinto encuentro del ciclo de charlas del CIEDI, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad, una unidad ejecutora de investigación de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Mi nombre es Soledad Marcelino, yo soy integrante de ese centro y bueno, hoy me toca moderar esta charla, este ciclo de charlas que se llaman Investigar desde el Sur en Ciencias Sociales y Humanidades. Es un ciclo que hemos organizado desde el CIEDI con la coordinación de la doctora Mariana Rulli, que en este momento es la directora del CIEDI, y que bueno, siempre se encarga ella de coordinar, así que hoy como la tenemos además de expositora, la hemos relevado de esta función. Esta es la quinta charla de este ciclo del CIEDIS, en el cual la idea del ciclo es que pongamos nuestros trabajos de investigación, nuestras áreas de estudio, en tensión y a repensarlas en el contexto de esta pandemia y de las derivaciones que en distintos ámbitos ha tenido. La charla de hoy se llama Pandemia y Género, las desigualdades persistentes, y va a estar a cargo de la doctora Mariana Rulli, como les decía, y de la doctora Ana Laura Rodríguez Gustá. Tenemos una invitada a quien le agradecemos su amabilidad por sumarse a este ciclo. La dinámica es la siguiente. Las expositoras van a tener aproximadamente entre 20 minutos y media hora, es un tiempo de referencia para presentar lo que han preparado para el encuentro, y luego de que ella se exponga, se van a abrir un tiempo el que ustedes consideren para preguntas, para intercambios, para reflexiones, que podemos hacerlas a través del chat o pidiendo la palabra a través del chat y con el micrófono abierto. Bueno, para no demorarme más, voy a empezar presentando a las expositoras y luego ya dejo que ellas hablen. Son dos expositoras muy jóvenes, pero con una amplia trayectoria. Voy a poner en valor algunas de los hitos en su recorrido. Voy a empezar por la doctora Ana Laura Rodríguez Gustá, que es nuestra invitada. Ana Laura es socióloga de la Universidad de la República de Uruguay y es doctora en sociología de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, donde también desarrolló sus estudios de maestría. Es profesora titular de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. En multitask es que leo y admito gente mientras. Es investigadora independiente del CONICET. Sus investigaciones están centradas en organizaciones y desigualdades de género y políticas públicas de género de una perspectiva comparada. En el último año ha publicado, según cuento acá, 3 libros muy importantes. Voy a citar algunos de ellos: el libro Marchas y Contramarchas en las políticas locales de género, dinámicas territoriales y ciudadanía de las mujeres en América Latina, que ha sido editado por Claxon en el 2019. Ha participado con un capítulo sobre el caso Uruguay en la compilación de Elizabeth Friedman sobre Seeking Right from the Left, que está editado por la Universidad de Duke. Entre los trabajos profesionales también ha hecho una evaluación del programa País de El Salvador. Bueno, yo he trabajado también en análisis para PNUD, y si esto no es suficiente, además es mamá de Mayra, quien tiene 9 años y cursa 4º grado, y no sé si ahora nos está escuchando o no. Mariana Rulli, la doctora Mariana Rulli, es maestra, es del CIEDIS, es la local, es politóloga de UBA y es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo. En Flaxo también hizo su maestría, hizo otra maestría en la Universidad de Barcelona. Un momento. Es docente de la UBA y actualmente es profesora adjunta regular en el área de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Río Negro. Es investigadora y directora del CIEDIS. Ha sido becaria CONICET, de la Comisión Fulbright y del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Ha realizado instancias de investigación en el Instituto Max Planck, en el Instituto de Naciones Unidas para la Investigación y Desarrollo Social, en Ginebra, y en el Grupo Cópolis de la Universidad de Barcelona. Ha sido consultora de PNUD, de ONU Mujeres, del CFI sobre los Objetivos del Desarrollo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sus principales áreas de investigación son políticas de cuidado, participación política de mujeres, seguridad social, género y diversidad familiar, derechos humanos y empresas,
sobre la que ha realizado publicaciones en América Latina y en Europa. Bueno, estos recorridos nos aseguran una charla súper interesante, así que yo ya me callo y dejo de presentar y le dejo la palabra a Mariana. Buena charla. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Soledad. Espérenme un segundito que voy a compartir, a ver si, díganme si lo ven ahora. Voy a compartir un segundito. ¿Se ve ahí, Se está Sole? cargando, no veo todavía, pero... Bueno, perfecto, avísame. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los participantes, las participantes que vinieron hoy, que nos siguen todos los viernes desde que comenzamos este ciclo en julio. Muchas gracias al equipo de CIEDIS, a todos los investigadores, investigadoras y colegas del CIEDIS que estamos haciendo este ciclo y que, bueno, yo me siento en este contexto tan difícil una privilegiada de poder participar y llevar adelante este ciclo. Y especialmente muchas gracias a Ana Laura Rodríguez Gustá, que es nuestra invitada, como dijo Soledad, del día de hoy. Son estos lujos, estos privilegios que nos brinda la virtualidad, ¿no? De poder compartir hoy con Ana Laura y con los invitados y las invitadas que estamos compartiendo este ciclo de charlas. Así que agradecerle especialmente a ella la generosidad de sumarse hoy y de compartir algunas reflexiones conmigo hoy. Así que bueno, sin muchas más presentaciones, quiero ir a lo concreto, así también tenemos tiempo para poder debatir. Y lo primero que quería decir era plantear que el mundo pre-COVID, que no es tan lejano, el mundo pre-COVID que es el mundo de marzo, el mundo de febrero, el mundo de marzo de este mismo año, ya era un mundo profundamente desigual, era un mundo profundamente desigual en términos de ingreso. América Latina en las últimas 4 décadas ha sido lamentablemente la región más desigual del mundo, y sobre todo y en particular con lo que nos convoca hoy, el mundo pre-COVID ha sido un mundo desigual también en términos de género, ¿no? Y la crisis provocada por el COVID, ¿no? y la pandemia, ¿no? Ha exacerbado esas desigualdades preexistentes. Y hoy pensaba justamente en el título que le habíamos puesto, ¿no? Las desigualdades persistentes. Y esas desigualdades son persistentes, pero además de persistentes, se han exacerbado, se han profundizado esas desigualdades y sobre todo también han generado nuevas desigualdades sobre las que espero compartir y discutir con ustedes hoy. Y especialmente se han profundizado las desigualdades para aquellas personas que ya estaban expuestas a estas y sobre todo que estaban en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Estoy hablando de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas LGTBIQ y más, de las personas privadas de libertad, de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, de las personas migrantes, ¿no? Y sobre eso quería compartir hoy con ustedes 4 cuestiones, 4 ideas fundamentales, ¿no? La primera, que tiene que ver con señalar algunas de esas desigualdades preexistentes, algunas de esas desigualdades previas del mundo de marzo del 2020, desde una perspectiva de la economía feminista, ¿no? Desde una perspectiva de los lineamientos de la economía del cuidado. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes intentar visualizar cómo la pandemia, ¿no? Y las principales medidas que se han implementado en los últimos meses profundizaron esas desigualdades, ¿no? Esas desigualdades preexistentes y persistentes. En tercer lugar, quisiera referirme a cuáles son las medidas, las políticas públicas, las políticas estatales que se han implementado para intentar prevenir, mitigar y compensar las desigualdades de género que ha provocado la pandemia, ¿no? Y también preguntarnos, intentar discutir entre todos y todas si esas medidas son suficientes, ¿no? Y por último, esbozar algunas preguntas o plantear algunos problemas en términos de desafío en 2 sentidos, o mejor dicho, en 2 tiempos, ¿no? Algunos desafíos vinculados a cómo articular una agenda de emergencia integral desde una perspectiva de género, y en segundo lugar, cómo pensar una agenda transformadora a mediano plazo, ¿no? A mediano y a largo plazo, ¿sí? Dicho esto, que es como pensé organizar estos minutos que quiero compartir con ustedes, quería reflexionar sobre cómo la pandemia ha cambiado nuestras vidas cotidianas, ¿no? Cómo la pandemia y las medidas más importantes, ¿no? El quédate en casa, el aislamiento, la cuarentena y el cierre de los establecimientos educativos han atravesado de una manera
abrumadora e inédita en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde nuestra forma de cómo estamos vestidos durante el día, cómo aquí en la universidad, cómo damos clases, cómo estudiamos, nuestra forma de trabajar, pero especialmente cómo se ha transformado nuestra forma de cuidar y de cuidarnos, ¿no? Y por eso quería traer, ¿no?, esta idea de cómo se ha transformado nuestros cuidados en estos últimos meses, ¿no? Cómo se han transformado las estrategias y las dimensiones del cuidado que ya señalaba la literatura de la economía feminista, ¿no? Y sobre eso, reflexionar sobre 2 o 3 lineamientos básicos teóricos que ya venían planteando, que ya se venía planteando desde la literatura de la economía feminista. Y el primero es que como seres humanos, ¿no?, somos seres interdependientes y por lo tanto a lo largo de nuestra vida y en algunos momentos de nuestro ciclo vital con mucho más necesidad, necesitamos ser cuidados y cuidamos a otras personas, ¿no? Y estos trabajos de cuidados, ¿no?, estos trabajos que se conocen como los trabajos domésticos, los trabajos cuidados no remunerados, permiten y garantizan la sostenibilidad de la vida, ¿no? La sostenibilidad de la vida que frente a la pandemia se encuentra en riesgo, ¿no? Pero además de esas necesidades de cuidados que ya teníamos en el mundo pre-COVID como seres interdependientes, ahora tenemos que cuidarnos, cuidar y ser cuidados para no contagiarnos, en primer lugar, para no contagiar a otros, y por lo tanto, y también para curarnos si nos contagiamos del virus, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar, cómo se ha transformado la idea del cuidado a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora 2 minutitos me voy a tomar para recoger algunos de los principales lineamientos de la economía feminista, y lo principal, ¿no?, el principal aporte, considero yo, en términos académicos y también sobre todo en términos políticos de la economía feminista ha sido demostrar y visibilizar con evidencia empírica, ¿no?, las raíces económicas de las desigualdades de género, ¿no? Esas raíces que son estructurales, que son sistémicas, que son propias del sistema capitalista y que por lo tanto demuestran cómo la forma en la que se organiza el cuidado en nuestras sociedades, ¿no?, tiene un rol fundamental para la reproducción del sistema capitalista. Y a propósito de que están de moda las filminas, quería compartirles solo una respecto de 2 conceptos de estos lineamientos teóricos, ¿no? Y son, en primer lugar, el concepto del diamante del cuidado. Ahí tienen ese gráfico en el que están presentes los 4 actores principales, ¿no?, que son los encargados de proveer cuidados, de producir todo ese trabajo, todas esas actividades, esas diferentes responsabilidades en la sociedad para garantizar la provisión del cuidado, que son el Estado, el mercado, la comunidad y las familias, ¿no?, especialmente los hogares. Y en segundo lugar, el otro concepto teórico que quería traer es el concepto de la organización social del cuidado, ¿no?, que significa cuál es la manera, cuál es la forma en que se interrelacionan las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias para producir y redistribuir el cuidado. Y mencionado estos 2 conceptos, ¿no?, destacar algo que también se ha evidenciado desde la economía feminista, que es en nuestra región, en América Latina, por razones históricas, por razones que tienen que ver con la conformación del tipo de estado de bienestar histórico, ¿no?, sobre todo consolidado durante el siglo XX, esta organización social del cuidado en nuestra región es triplemente injusta y de manera desigual distribuida, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? En primer lugar, la distribución desigual que hay entre esos actores que tienen allí, entre esos 4 actores del diamante del cuidado, ¿no? Esa distribución en América Latina se ha caracterizado por sobrecargar a las familias, a los hogares, con todas estas actividades y estas responsabilidades vinculadas al cuidado. En consecuencia de esta primera desigualdad, la segunda, que tiene que ver con la desigualdad entre varones y mujeres, ¿no? En las familias, donde recaen más tiempo de esas horas de trabajos de cuidados y trabajos domésticos no remunerados, se distribuyen de manera desigual entre varones y mujeres, ¿no? Y esto se ha encargado la evidencia empírica y la literatura de la economía feminista de señalarlo. Y en tercer lugar, otra de las desigualdades, que es la que está vinculada al concepto de la interseccionalidad, ¿no? Que también hay desigualdades entre las mujeres, entre esas mujeres que desigualmente reciben la sobrecarga de cuidados, también hay desigualdades entre esas mujeres. Entonces, ahora les quería mostrar algunos datos para graficar esta triple desigualdad, ¿sí?, previa del COVID, y que quisiera ver y resaltar qué pasa en este mundo que tenemos hoy. Entonces, aquí le traje el gráfico, volver a rescatar el gráfico del INDEC, de la encuesta, la primera y la única que se hizo hasta ahora, que fue la encuesta del 2013,
sobre usos de tiempo, ¿sí? Y que, bueno, el Ministerio de las Mujeres, el Gobierno Nacional anunció a comienzos de año que se iba a hacer, se iba a volver a hacer y se iba a volver a empezar a hacer, ¿no? Y fíjense, en ese cuadro los verdes son los varones y las naranjas son las mujeres. ¿Y qué nos dice este cuadro? Que las mujeres cuidamos poco más de 6 horas por día, ¿no? Y le dedicamos diariamente 6.4 horas por día al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y en cambio los varones le dedican 3.4 horas, ¿sí? En segundo lugar, le quería mostrar otra, que también tiene que ver con, otro gráfico, que también tiene que ver con la proporción, el porcentaje, ¿no?, de tiempo que le dedicamos al trabajo al tiempo de trabajo no remunerado, que les mostraba recién las horas, al tiempo de trabajo remunerado, los varones y las mujeres, y al tiempo de trabajo total. Y si ustedes se fijan en el tiempo del trabajo total, las mujeres, sumando el trabajo remunerado, el que realizamos en el mercado laboral, y sumando al trabajo que realizamos en nuestras casas, trabajamos un 11% más que los varones, ¿sí? Y permítanme volver al anterior, ¿no? Fíjense, si nosotros sumamos las horas de las mujeres, las 6.4 horas de las mujeres y las horas de los varones, tenemos que las mujeres y los varones en los hogares dedicamos por día más de 10 horas al trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? En sostener la vida, en la reproducción de las personas, en estas necesidades que tenemos las personas como seres interdependientes. Con esto quiero señalar nuevamente las desigualdades en el diamante del cuidado, ¿no? Cómo los hogares, las familias les dedican 10 horas por día, entre varones y mujeres y de manera desigual entre ellos, al trabajo de cuidados, ¿no? Esto en el mundo pre-COVID, ¿no? En el mundo, estos datos especialmente en el 2013. Y después les quería señalar datos de la tercera desigualdad que yo les planteaba, que era la desigualdad entre las mujeres, ¿sí? Fíjense, allí las mujeres en color naranja son las mujeres que viven en hogares no pobres, y en color verde las mujeres que viven en hogares pobres, ¿no? Y está dividido entre el tiempo que le dedican al trabajo no remunerado y el tiempo que le dedican al trabajo remunerado, y allí pueden ver cómo las mujeres que viven en hogares pobres dedican más tiempo, más proporción de tiempo, perdón, al trabajo de cuidados no remunerados. Y esto se agrava, yo no los quiero abrumar con datos, ¿no? Pero esto se agrava si tenemos en cuenta otras variables, ¿no? Como cantidad de hijos, sobre todo menores de 6 años, nivel educativo, las desigualdades territoriales. Hoy tenemos presencia de Jujuy, de Mar del Plata, leí por allí, de un montón de lados, y esto también en Argentina se profundiza según el lugar que nos toca vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen estos datos del mundo pre-COVID, ¿no? Que las mujeres somos las más afectadas por la sobrecarga de trabajos de cuidados no remunerados, y más aún ahora en el contexto de cuarentena, ¿no? En el contexto de quedarnos en casa, ¿no? Hay estudios recientes, una encuesta reciente de UNICEF que se hizo en los últimos meses, que señala que el 51% de las mujeres sienten mayor sobrecarga, ¿no? Mayor sobrecarga respecto de las actividades de limpieza de la casa, de ayuda en las tareas escolares, que si puedo después me voy a detener, porque allí aparecen nuevos problemas y nuevas desigualdades vinculadas a las ayudas en las tareas escolares, las principales, ¿no? Las brechas digitales, las brechas también a nivel educativo para poder ayudar a nuestros hijos, hijas, hijes, ¿no? Pero también las mujeres sienten mayor sobrecarga en la preparación de las comidas y en los cuidados de los niños y niñas, ¿sí? También esto lo ha advertido ONU Mujeres en distintos informes. Otro de los datos, fíjense, que señala UNICEF, no sale ahí la fuente, pero es la misma, es la encuesta que realizó UNICEF hace unos meses en contexto de cuarentena. Fíjense, la barra verde indica lo que las mujeres sienten habitualmente, y la barra naranja indica la mayor sobrecarga que sienten las mujeres en contexto de cuarentena, ¿no? Y yo con eso quería simplemente resaltar, ¿no?, cómo las mujeres en este contexto sentimos mayor sobrecarga en esas tareas que ustedes ven allí, ¿sí? Pero además, estas desigualdades de cuidados pre-COVID persistentes y ahora exacerbadas y profundizadas, ¿no?, tienen un impacto en
la actividad económica, tienen un impacto también en el mercado de trabajo y por supuesto también en las trayectorias educativas de las mujeres y por supuesto también en el acceso a la salud sexual y reproductiva, y también tiene consecuencias en términos de violencia de género, y si queda un rato podemos hablar al momento del debate y de las preguntas, ¿sí? Pero los problemas económicos, la crisis económica y sobre todo la reducción de la actividad económica que ha generado la pandemia, ¿sí? Tiene un impacto y está teniendo un impacto negativo y se están haciendo proyecciones a futuro, el impacto negativo en el mercado laboral para todos los trabajadores en general, pero especialmente para aquellos trabajadores que se encuentran en los trabajos más precarizados o en los no registrados, en los cuales las mujeres en el mundo pre-COVID ya nos encontrábamos sobre representadas, ¿no? Las mujeres y también personas LGTBIQ+, y todas las personas que yo mencioné al comienzo. Entonces, les traje también algunos datos breves de cómo era ese mundo pre-COVID en términos de mercado laboral. Fíjense, allí dos indicadores, tasa de actividad y tasa de empleo. Este cuadro lo saqué del dossier que presentó el INDEC el 8 de marzo, ¿sí? El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el INDEC sacó un dossier de datos y lo saqué de allí. Y fíjense cómo hay una brecha en la tasa de actividad y en la tasa de empleo entre varones y mujeres, ¿sí? Y lo mismo sucede en términos de desocupación, ¿no? Las mujeres estábamos en un 10.9, si no me equivoco, y los varones alrededor del 8% en desocupación. Es decir, las mujeres estábamos más afectadas por la desocupación. Y también les quise traer un dato para mostrarles la interseccionalidad, ¿no? Ese cuadro, también sacado de ese dossier del INDEC, señala y distribuye la tasa de actividad, la tasa de empleo que está en el medio y la tasa de desocupación según los quintiles. ¿Qué quiero decir? Según los sectores en términos de ingresos de nuestra sociedad. Allí el quintil amarillo, ¿no? Son las mujeres más pobres, ¿sí? Fíjense que las mujeres más pobres, las amarillas, tienen menor proporción en la tasa de actividad, en la tasa de empleo, y contrariamente en la tasa de desocupación, perdón, están sobre representadas, ¿no? Frente a las mujeres de los quintiles más ricos, ¿no? Del quintil 5. Y también les quise traer que las mujeres estamos también sobre representadas en los trabajos no registrados, pero les quise traer especialmente según rama de actividad de las mujeres. Y allí les señalé en amarillo aquellos trabajos que están más perjudicados por la pandemia y por bueno, la reducción de la actividad económica, ¿no? Fíjense, en el trabajo doméstico, y de cuidados, ¿no? Las trabajadoras de casas particulares, que además es altamente feminizado, es más del 90 y pico % son mujeres, el 75,5% tienen su empleo no registrado, ¿sí? Esto a pesar de la nueva ley de casas particulares del 2013, ¿no? A pesar de la ley que tenemos en Argentina, aún el 75% de estas trabajadoras están no registradas, ¿no? Con los problemas que esto genera en el contexto actual y las posibilidades de la pérdida de trabajo, incluso en casos más extremos que se han conocido, en la obligación que le han provocado los empleadores a mentir en las declaraciones juradas para poder ir a trabajar, incluso hay muchas que se han contagiado y algunas han muerto, ¿sí? Fíjense el segundo que les señalé, que son los hoteles y los restaurantes. El 52% de las mujeres que trabajan en este sector están no registradas, ¿sí? El comercio, 40,5%, y salud, casi el 23%, ¿sí? Digo, como para señalar algunas de las ramas de actividad que están siendo más afectadas, ¿no? Y esto nos dice, ¿no?, que además las mujeres estamos en la primera línea de respuesta frente al COVID, ¿sí? En primer lugar, ¿no?, porque cuidamos también, además de nuestra casa, cuidamos también en el hospital, ¿no? El sector de salud es un sector altamente feminizado, hoy buscaba los datos más actuales, el 80% de las enfermeras del país son mujeres. En el caso de las médicas, el 52% son mujeres. Puse educación, porque todos sabemos que el teletrabajo y lo que ha implicado, sobre todo para las mujeres del nivel primario y del nivel secundario, en donde el 73% de las trabajadoras del sector salud son mujeres, en las universidades se equilibra un poco más. Es decir, el rol de las mujeres
en esos trabajos esenciales, ¿no? Y que hoy le han puesto ese nombre, ¿no? Los trabajos esenciales. También las mujeres en la comercialización de alimentos, las cajeras de los supermercados, en las farmacias, etc. Todas estas mujeres, además, y yo decía las nuevas desigualdades, además que están expuestas en la primera línea, ¿no? Frente al COVID, después vuelven a su casa. Y cuando vuelven a su casa están expuestas, ¿no?, a las mayores sobrecargas de trabajo que hablaba al principio. Pero además, volviendo otra vez al diamante del cuidado, ¿no? Estado, mercado, familia, quiero detenerme en la comunidad y en el rol de las mujeres como cuidadoras en los barrios, ¿no? Como el trabajo en los comedores comunitarios para garantizar el acceso a la alimentación, para garantizar también el apoyo escolar, ha tenido un enorme rol, están teniendo un enorme rol las mujeres, ¿no? Las colectas en las escuelas, en clubes, en barrios, y el rol fundamental de las mujeres para garantizar también en este contexto el agua potable para consumir, pero sobre todo para higienizarnos, ¿sí? Entonces, una última cosa de datos, y así no abrumo más, según las proyecciones de la CEPAL para América Latina, ¿no? La caída del PBI, la caída de la economía, ¿no?, va a provocar un aumento de la pobreza y la pobreza extrema en la región, ¿no? Se proyecta en un estudio reciente de la CEPAL una caída del 5,3% en promedio, ¿no?, en la región, y un aumento del 3,4% de la desocupación, del desempleo, en donde las mujeres, ya les dije, estamos sobrerepresentadas, y por el otro, en consecuencia, un aumento de la tasa de la pobreza del 4,4%, entonces las mujeres también tenemos más probabilidades de caer en la pobreza en este contexto. Había dicho que el tercer punto de esta presentación tenía que ver con cuáles fueron las medidas que se tomaron para mitigar, para intentar compensar las desigualdades de cuidados que ha generado la pandemia, ¿no? Y he seleccionado solo algunas, si quieren, en la página web del Gobierno Nacional están muy bien presentadas, cómo se han tomado cronológicamente con las normativas, así que allí las pueden buscar, ¿no? Y algunas medidas vinculadas a los cuidados que he seleccionado, y sobre todo a partir de la ASPO, ¿no?, a partir de la cuarentena, y sobre todo para pensarlas con perspectiva de género, ¿no?, para pensar qué medidas el Estado ha tomado en términos de género. Primero, las licencias remuneradas para trabajadores con niños a cargo, ¿sí? Las licencias, poderse quedar en casa, aquellas personas que tienen niños a cargo, por supuesto, en consecuencia, ¿no?, del cierre de los establecimientos educativos. En segundo lugar, los permisos de circulación y de trabajo para el cuidado de personas dependientes y sobre todo para el apoyo de las personas mayores. En tercer lugar, la obligatoriedad de continuidad de la remuneración para las trabajadoras de las casas particulares, pero otra vez aquí quiero señalar la limitación de esta medida, si bien es una muy buena medida y que se suma también a la doble indemnización en el caso de despido, ¿no? El 75% de las personas que trabajan en las casas particulares están no registradas, con lo cual esta medida encuentra su limitación en las condiciones preexistentes, no encuentra su limitación en el mundo pre-COVID, ¿sí? Y por último, y no menor, los protocolos y sensibilización, sobre todo vinculados a la línea 144 y vinculadas a las situaciones de violencia de género en el contexto de cuarentena, que se exacerban en este contexto, y si quieren eso también podemos hablar en el momento de las preguntas, y sobre todo incluso hace muy pocas semanas se ha presentado el nuevo Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género, ¿sí? Y también seleccioné y traje algunas medidas vinculadas a las transferencias de ingreso, que quería pensarlas, o por lo menos esbozarlas también en términos de perspectiva de género, ¿sí? Bueno, la primera, el bono adicional para la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que bueno, estas políticas pueden ser más controvertidas si las pensamos en términos de género, y sobre todo sobre la UH se ha escrito un montón sobre el enfoque maternalista, ¿no?, de estas medidas y el enfoque que puede tener en esos términos, en términos de género. El IFE, ¿no?, el ingreso familiar de emergencia, que si bien es para las familias, para los hogares, hoy buscaba, y el ANSES señala que el 55% de las beneficiarias del IFE son mujeres, y que alcanza a casi 9 millones de personas, ha alcanzado este ingreso. Otra de las políticas son la asistencia a la emergencia del trabajo, ¿no?, el conocido como el ATP, y el acceso a créditos subsidiados, sobre todo para las pymes, ¿no? Y dicho esto, estas son algunas de las medidas que yo seleccioné, ¿no? Sin
embargo, hay que pensar estas medidas o hacernos algunas preguntas, ¿no? Como les decía, respecto del enfoque integral de estas medidas de emergencia en términos de género y sobre todo uno de los desafíos fundamentales que tienen que ver con la sostenibilidad de estas medidas en el largo plazo y en lo que se viene, en lo que se está llamando como la nueva normalidad, ¿no? Y por último quería hacer algunas reflexiones sobre la agenda transformadora a mediano o largo plazo, ¿no? Y poner luz o poner el foco en algunos de los desafíos que yo creo que tiene nuestro país desde esta perspectiva para las próximas semanas, meses, ¿no? Para lo que nos toca vivir de cara a lo que va a pasar en esta nueva normalidad o en lo que se está llamando como nueva normalidad. En primer lugar, ¿cómo articular un sistema integral de cuidados, ¿no? Para articular lo ya existente, porque Argentina tiene un montón de políticas vinculadas a garantizar tiempos de cuidado, ¿no? Las licencias que se han sancionado nuevas normativas, como dije, el régimen de casas particulares, las transferencias de ingreso vinculadas al cuidado y los servicios y la estructura, la infraestructura, perdón, vinculada al cuidado, y que incluso el nuevo Ministerio de las Mujeres y de Géneros y la Diversidad lo había anunciado en febrero, no sé si recuerdan, porque parece que pasó 1000 años de febrero a hoy, con la mesa interministerial, ¿no?, de cuidados, incluso con la creación de una dirección específica sobre cuidados, y ese fue el anuncio y el rumbo que marcó el ministerio allá por febrero, ¿no? En segundo lugar, otra de las cuestiones que creo que tienen que estar presentes como un desafío en una agenda a mediano o largo plazo, una agenda transformadora, es la discusión vinculada al sistema tributario, y sobre todo una discusión que tiene que estar atada al ingreso ciudadano universal, que es una discusión que estamos viendo en todas las charlas y en los encuentros virtuales que se está discutiendo, ¿no? Que se está renovando aquella discusión académica y política que hubo después de la crisis del 2001. En tercer lugar, y no menos importante, y sobre todo en términos del contexto que está iniciando en estos días, tiene que ver con la próxima negociación con el fondo, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y yo quisiera preguntarme y quisiera pensar en cómo inyectar, ¿no?, y garantizar institucionalidad y perspectiva de género en esta futura negociación, ¿no? Si es suficiente con la presencia, ¿no?, del ministerio, de que esté sentada también la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad en esa negociación, o si es necesario también un rol activo del movimiento feminista, de los feminismos, y ¿cómo vamos a garantizar esa participación y la transparencia en esa negociación con el fondo? Sobre todo, también, cómo vamos a pensar una metodología eficaz, ¿no?, para poder pensar y analizar con lo que ya hay escrito, con la evidencia que ya se ha demostrado del impacto de las políticas económicas regresivas, las políticas de ajuste, las políticas de austeridad, que son las políticas ortodoxas, las condicionalidades que ha venido imponiendo el fondo y otras IFIs, ¿no?, y que han tenido tanto perjuicio sobre el derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, respecto de esto de la negociación del fondo, y especialmente, porque si miramos nuestro país vecino, ya Ecuador está hablando, ya hay condicionamientos para otorgarles créditos a este país, Ecuador, que no son nuevas, ¿no? Son los condicionamientos viejos, ¿no? Las políticas ortodoxas vinculadas, que ya conocemos, ¿no?, a la flexibilización laboral, y que sobre todo ya conocemos cuáles son los impactos negativos para la población en general y sobre todo para los derechos de las mujeres, ¿no? En este sentido, y por último, ya termino, creo que el paraguas de los derechos humanos, y sobre todo también el trabajo que se ha realizado desde las teóricas feministas y del movimiento vinculado a los derechos humanos, sobre todo para demostrar e incluir al derecho del cuidado, ¿no?, al cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, desde una perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, ya tenemos mucho para ofrecer y mucho para echar mano allí, y sobre todo, para no terminar tan oscura esta charla, ¿no?, yo creo que la pandemia
y lo que estamos viviendo también tiene un potencial enorme, un potencial, diría, brutal, para demostrar cómo la sostenibilidad de la vida, ¿no? y las desigualdades vinculadas a cómo se produce la sostenibilidad de la vida en el sistema capitalista, ¿no? Que de hecho lo han nombrado, lo nombramos como los trabajos esenciales, ¿no? Le hemos puesto hasta incluso ese nombre para sacar los permisos, etcétera, cómo ese potencial que tiene la pandemia de poner en el centro de la escena la idea de la sostenibilidad de la vida puede ser una esperanza, ¿no? Porque este contexto de crisis, y además es una crisis adentro de otra crisis que ya veníamos teniendo, el contexto de crisis es un momento de disputa, ¿no? Y por eso yo quiero echar luz y pensar con optimismo, ¿no? En la potencia que tiene este momento para disputar esas peleas y sobre todo la potencia que han tenido los movimientos feministas de mujeres, de disidencias, para disputar en este momento la importancia de la sostenibilidad de la vida. Dejo aquí, así la escuchamos a Ana Laura, y dejo algunas cosas para el final y para el debate. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Entonces ahora le damos la palabra a Ana Laura. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, sí. Muy bien. Bueno, voy a silenciar todos mis dispositivos para que no molesten. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar en esta charla, que es un intercambio muy rico y es una lindísima experiencia. Veo que además ha sido muy exitosa en cuanto al número de personas que se han arrimado a escuchar la presentación de Mariana, que fue muy interesante, así que muchísimas gracias al centro y a la universidad por esta posibilidad. Y bueno, ya que la geografía nos distanció, la pandemia por lo menos nos acercó tecnológicamente, digamos. Yo quisiera retomar algunos puntos centrales que creo que muy bien Mariana planteó y nos ilustró con información empírica y con datos agregados muy actualizados. Creo que puso en tensión el tiempo que a las mujeres, o el tiempo que se nos va a las mujeres en lo que se llama tareas de cuidado. Ahora vamos a ver un poquito si le tenemos que seguir llamando cuidado o hay que cualificar un poco más este concepto. Y otra de las cuestiones me parece bien importantes que trajo o que puso en la presentación Mariana son las desigualdades, incluso al interior de grupos que ya están en situación en desventaja como las mujeres. Entonces, tomando en consideración el corte de clase y género y esta cuestión de cuidado y sostenibilidad de la vida, que a mí me parece que hay que refrasearlo o hay que expandir tal vez el concepto, yo quisiera hacer algunas consideraciones. La primera de todas es, a ver, yo no termino de estar como socióloga totalmente cómoda con la forma en que la noción de sistema de cuidados ha viajado principalmente de Europa Occidental a América Latina. Y por varias razones que además son como muy propias de la sociología, tal vez no tanto de la economía feminista. La primera razón sociológica es cuando se arma el sistema de cuidado en Europa Occidental, eran sociedades con estados mucho más racionalizados y por lo tanto organizados y estructurados. Y la otra característica que a mí me parece fundamental para nuestro continente es que ya eran sociedades que habían atravesado su famosa transición demográfica, es decir, que no eran, entre comillas, sociedades tan jóvenes o con tasas de fertilidad tan altas como las latinoamericanas. Entonces nos pone a nosotros en un desafío, a ver, obviamente no quiero tirar por la borda algo tan importante como hablar de sistema de cuidados, haberlo logrado poner en la agenda pública, pero me parece que estas consideraciones son importantes a efectos de pensar que los resultados, primero que el diseño no puede ser el mismo y menos los resultados. ¿Por qué? Porque las condiciones de la estatalidad y las condiciones de la demografía social son muy diferentes. Dicho esto, nosotros nos encontramos entonces con sociedades donde la capacidad regulatoria del Estado ya es menor y
creo que no es al azar que algo que muy bien señalaba Mariana, que para mí es un debe enorme del activismo y de la investigación feminista, es que por más que tenemos una ley de protección de las trabajadoras domiciliarias, y digo trabajadoras porque en el 99% son mujeres, es una ley que francamente no se ha cumplido antes de la pandemia, y con la pandemia lo más probable es que si no hay alguna otra forma de barajar y dar de nuevo con estas medidas, el post-pandemia no vamos a haber aprovechado esta pequeñísima ventana de oportunidad que nos está dando la pandemia para discutir este tema. Yo no sé, Mariana, si vos tenés el dato más fresco que yo, pero de todas las mujeres que trabajan, las trabajadoras domiciliarias son en el entorno del 13-14%, ¿verdad? El 16. El 16, mira, más alto del que me acordaba, el 16. O sea, que es un porcentaje muy alto de mujeres que ya sabemos, de entrada que no están registradas, están trabajando en condiciones de precariedad, de intermitencia, no van a tener acceso a jubilación, no tienen acceso a cobertura, y la lista alta de beneficios es larga, o sea, y es un porcentaje estadísticamente muy significativo, un 16%. Entonces me parece que ahí estamos hablando del sistema de cuidado cuando un porcentaje importante de mujeres que trabajan y que además son cuidadoras porque se las contrata para ese tipo de tareas, ni siquiera tiene un piso mínimo asegurado como algo tan básico como estar adecuadamente registrada. Esto me parece que es importante tensionarlo, y también hay que darse cuenta que la ley tal como estaba no pudo tomar carne en la dinámica social. Hay que ver qué se puede hacer con eso. Dejo la pregunta, no tengo una solución para un tema que además es tan estructural. La otra cuestión, o sea, esto ya no funcionaba prepandemia y no va a seguir funcionando tal como está planteado pospandemia. Otra de las cuestiones que a mí me parece importante recuperar es que hablamos de cuidado, pero a ver, el otro lado de la moneda es la pobreza femenina, digamos. Independientemente de que un poco por los propios datos que mostraba Mariana, que el porcentaje de mujeres que realizan tareas de reproducción social, mejor dicho, las mujeres realizan un número mayor de tareas de protección social, y esto es estadísticamente significativo respecto de los hombres, tenemos una vinculación muy directa entre pobreza femenina e incapacidad de solucionar los temas de cuidado. Ese núcleo o esa intersección requiere medidas súper especiales que exceden lo que usualmente se pone como dentro de la bolsa del sistema de cuidados. Dicho esto, hay un cuello de botella que va de la mano con pobreza femenina, que es pensar el sistema de cuidados, porque se habla del sistema de cuidados como cuidar a distintas personas en distintos momentos del ciclo de vida y personas con discapacidad. Uno de los temas que hacen a la pobreza femenina es la alta tasa de fertilidad. La fertilidad en este país, yo ahí les debo los datos, se corta muchísimo por quintil de ingresos. Por lo tanto, cuando se piense, ahora que está en agenda el sistema de cuidado en el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, se tiene que pensar la intersección sistema de cuidado y pobreza femenina, porque ahí hay un núcleo que tiene que ver con el cuidado de hijas y de hijos que el sistema de cuidado tiene que resolver en particular. Esto nos lleva a un tema que hoy estamos todas y todos desbordados, y es un tema en el que se está pensando poco, que es el tema de la escuela y de la escuela pública. Y esto es un tema, no hay sistema de cuidados que sea efectivo para las mujeres de menores ingresos si no va de la mano con repensar y replantear la escuela pública. Digamos, eso es así. ¿Cómo cuidan las mujeres de menores ingresos a sus hijos en forma más institucionalizada y con mayores horas? Llevándolos a la escuela, digamos. Por supuesto que puede haber estrategias familiares, estrategias comunitarias, etcétera, pero, digamos, la forma más institucionalizada, más estable, más sólida o consolidada es el acceso a la escuela.
El acceso a la escuela post-pandemia, yo estuve hablando justo con una colega de Flaxo, Verónica Tobeña, que está haciendo un relevamiento de cómo están respondiendo las escuelas, va a ser sumamente complicado porque las escuelas públicas van a tener dos características. Ya estoy pensando post-pandemia, no ahora. Primero de todo es una enorme migración del sistema privado al sistema de gestión pública de las escuelas. En Capital Federal hay muchísima preocupación. Para darles un dato, se calcula que el sistema privado, el sistema público, van a migrar para el próximo año 84.000 niños, y por lo tanto va a haber un desborde en ese sistema, que es el sistema justamente donde van a recurrir las mujeres de menores ingresos. ¿Cómo va a responder ese sistema, no solamente en contenido pedagógico, sino en tanto sistema de cuidado? No está planteado en la agenda. Digamos, tenemos una agenda disociada, sistemas de cuidado por un lado y sistema de protección a la primera infancia y educación por otro, cuando, si tenemos que pensar pobreza femenina, tenemos que juntar esas dos agendas. Tenemos una pequeñísima oportunidad con la pandemia para juntar esas dos agendas. El tema es que podamos hacerlo. Digamos, es la primera vez que tenemos claramente una bisagra, yo les diría hasta lineal, entre la agenda de derechos de mujeres y la agenda de derechos de la infancia. Es cómo cuidar a la infancia, que va a requerir un sistema de cuidado / sistema pedagógico escolar mucho más articulado de lo que veníamos trabajando hasta ahora, porque va a ser algo más que tener escuelas de tiempo completo y tener guarderías, digamos, va a requerir otros apoyos pedagógicos, otra extensión de tiempo. Acá hay hasta un catch-up, una puesta al día en lo pedagógico que va a ser muy desafiante en el post-pandemia. Con esto voy al otro eje que a mí me preocupa mucho y que dialoga directamente con lo que articuló muy bien Mariana, que es el tema de la sostenibilidad de la vida. Esa es, digamos, como una contribución de la economía feminista y sobre todo del ecofeminismo, porque sostenibilidad de la vida tiene que ver con las tareas de reproducción social, con el cuidado de las personas, la alimentación de las personas, la higiene, la salud, etc. Y también a esto le han agregado quienes trabajan desde el ecofeminismo, como Natalia Quiroga, toda la lucha contra, digamos, o todo lo que tiene que ver con las demandas feministas respecto de los grandes proyectos, el extractivismo, la megaminería, etc. Esta es una producción científica que yo creo que nos iluminó mucho en el peso tanto de reproducción de la vida o sostenibilidad de la vida, como por la lucha para mejorar las condiciones de la vida, que ha aportado el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en particular. Hay otra dimensión que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, que también ha sido algo trabajado por la producción feminista, que es la construcción de los famosos proyectos civilizatorios, que por ejemplo es algo que han desarrollado Montserrat Zagot, Magdalena Valdivieso, es decir, sociedades con derechos básicos que permitan, digamos, la convivencia respetuosa entre personas que son equivalentes, o que personas donde esté garantizada la equivalencia humana, digamos. Yo creo que en este momento sí, la pandemia ha puesto blanco sobre negro el papel central de las mujeres en esta construcción de proyecto civilizatorio a través de algo que se llama apoyo escolar, pero que claramente excede el apoyo escolar. La función, o sea, la institución escolar, como institución pedagógica, pero también regulatoria de la conducta. Las escuelas no solamente enseñan a leer, a escribir, a dividir, matemáticas, etcétera, sino disciplinan, generan hábitos de respeto social, generan conductas que hacen la vida social posible. Toda esa tarea de regulación y de disciplinamiento de la conducta, por ponerle algún nombre, ha pasado al hogar y básicamente dentro del hogar a las mujeres. Hay un texto muy lindo de Bourdieu, un sociólogo francés, que se llama Súbditos del Estado, y que señala cómo el Estado, a través de una serie de instituciones, entre ellas la escuela, al crear ciudadanía, en realidad crea gente o personas que podemos obedecer, que
digamos, en el buen sentido de la palabra, que podemos hacer la vida social posible y coordinada. Y todo eso, o sea, en un contexto de pandemia donde la institución escolar explotó o desapareció, digamos, o está solamente presente en forma virtual para contenidos pedagógicos y nada más, toda la otra dimensión de la institución escolar, que es regulación de la conducta, construcción de conductas y de hábitos, está en manos de las mujeres. Entonces hay una función civilizatoria que excede el apoyo escolar, que hoy por hoy está en los hogares y en las mujeres, y es que es sumamente agotadora. Mariana acabó de dar unos datos que yo los anoté, y lo que se mide como apoyo escolar, que yo creo que nuevamente está mal medido antes el apoyo escolar, ahora ya es otra cuestión, digo, la escuela en casa no es apoyo escolar, es donde la brecha de la sobrecarga de la pandemia respecto a la prepandemia es más alta, es donde esa brecha, si vos te fijás, Mariana, es donde se llega a un 5% de estar más sobrecargadas que antes, mientras en las otras tareas, por ejemplo, el salir a hacer las compras es menor, hoy hay menor carga que antes. Entonces, a mí me encantó esa filmina que pusiste, porque nos está iluminando esta cuestión de que acá hay un núcleo duro de mucho trabajo de regulación de las conductas que no está debidamente, no sé si la palabra es conceptualizado, articulado o puesto en agenda, digamos. No hay, a ver, esto es, lo voy a traer a la frase que me lo dijo una colega que trabaja educación, Ariadna Brita, dice, no hay vida adulta posible con hijos menores de edad si no hay escuela. Y yo estoy totalmente de acuerdo, por más que haya, digamos, cuadernillos y plataformas, que todo eso tiene que haber y que creo que el ministro Trota está haciendo un gran esfuerzo. Está toda la otra dimensión de regulación de la conducta que está absolutamente omitida del debate. Cuestión que sociológicamente es un disparate. Esa dimensión no puede estar omitida, digamos. Bueno, dicho esto, Mariana, vos cortame porque yo sigo hablando, viste que me largo y sigo hablando. No, adelante, que hay tiempo, adelante. Ok, no ok. Bueno, dicho esto, a mí me parece que se pusieron algunos temas en agenda que son bien interesantes. Primero es una reforma impositiva, creo que hay como dos grandes reformas acá, más estructurales. La primera es la reforma impositiva con perspectiva de género, y la otra es una reforma de sistemas de pensiones y jubilaciones con perspectiva de género. A ver, vamos a recapitular. Las moratorias no tuvieron perspectiva de género en este país, pero beneficiaron a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? O mayormente beneficiaron a las mujeres porque tenían trabajo intermitente o informal y fue la forma de acceder a una cobertura previsional en ausencia de esta. Bien, eso es sostenible en ciertas coyunturas, por más que a todos nos encante, qué bueno que la gente acceda a una moratoria. En coyunturas donde hay crecimiento económico y se puede repartir. El dato que me diste, que me dejó helada, que es la caída del PBI en promedio de América Latina en un 5.3%, que ojalá que no sea así, pero bueno, es el dato que tenemos, nos está llamando a que nos va a venir tiempos de fuertes restricciones, donde el margen para repartir va a ser menor y donde los recursos sociales van a estar más limitados. Por más que tengamos voluntad de repartir, ya no va a pasar solamente por el tema de voluntad. Y esto hace muy urgente reforma tributaria y reforma previsional. No puede ser que el IVA siga siendo un descuento, un impuesto tan retardatario que básicamente afecte la canasta de las mujeres, de los pobres, pero sobre todo de las mujeres más pobres, digamos. Esto tiene que estar en agenda. Nuevamente, vuelvo. Queremos hablar de tema de cuidado, o sea, tenemos el tema de la pobreza femenina, del cual hablamos de que tenemos que considerar pobreza femenina, hablamos de reforma tributaria, tenemos que poner pobreza femenina, hablamos de, ay, me distraje con algo del chat, perdón, hablamos de medidas, reforma a sistemas de jubilación y pensiones, tenemos que poner pobreza femenina, porque hay un tema de acceso, hay un tema mucho más básico de acceso y de registro.
digamos, para realizar esas reformas. Respecto de, voy ahora un poco a las medidas que recapitulaba Mariana, el bono adicional, a la UH, el IFE, el ATP, el acceso a crédito subsidiado, digamos, y la posibilidad de pasar a un ingreso ciudadano universal, digamos, son todas cuestiones más que bienvenidas. El tema es el cómo se hacen y cómo se articulan. Los cómo son, en políticas públicas de género, pasan a ser cuestiones muy importantes. A ver, para traer un ejemplo, las políticas condicionadas de ingresos sirvieron, sí, fueron muy útiles, sacaron a porcentajes significativos de población de situación de indigencia y de pobreza, sí, efectivamente. Crearon destrezas y habilidades. Ahí hay mucha más ambigüedad, digamos, independientemente de que lo pueden haber hecho intergeneracionalmente, no está claro que más allá de, digamos, de generar márgenes de autonomía en las mujeres, que ya de por sí es un plus, es algo sumamente necesario en todo lo demás, el diseño, cierta filigrana de las políticas, desde una perspectiva feminista, dejaron sabor a poco, digamos. Hay acá una lectura feminista puede ser, bueno, hubo poca acumulación de destrezas, de habilidades, de red, de incorporación a sistemas formales de trabajo, a sistemas de... Si bien había también terminalidad educativa, había poca accesibilidad real a terminar a terminalidad educativa con calidad, etcétera. Una lectura posible feminista puede ser, bueno, fue un instrumento de pacificación para las poblaciones pobres, simplemente un ingreso para satisfacer necesidades básicas, digamos. Esa puede ser una hipótesis feminista. Otra hipótesis feminista es, bueno, no, por lo menos dieron mayor autonomía a las mujeres a través de un ingreso que tal vez por única vez en su vida pudieron manejar autónomamente y las retiraron además de algo que es muy del encierro de lo privado de estar únicamente en el hogar. Pero bueno, por lo menos son, o sea, yo lo que quiero decir con todo esto es que son discusiones no saltadas y cómo se elaboran estas políticas o estas medidas que mencionó Mariana y cómo se van a seguir repensando son fundamentales. La carpintería o la filigrana de las medidas son absolutamente claves, sobre todo para cerrar este circuito de salir del hogar, generar habilidades, tener una inserción en el mercado laboral o, digamos, o tener inserciones en otras redes donde puedan tener accesos a bienes públicos. Aunque no puedan, aunque hay algo también que hemos aprendido. A veces es muy difícil saltar al mercado formal regular, pero por lo menos pueden las mujeres pobres acceder a ciertos circuitos de mayores donde circulan recursos y bienes comunitarios. Lo ideal, que requiere otra gama de políticas, es la inserción en el mercado formal laboral. Y con esto voy a terminar nombrando al actor que siempre resulta omitido en esto, que es el sector privado. Las empresas que siempre están, digamos, buscando, a ver, no quiero hacer un juicio, pero las empresas de distinto tamaño en general no han sido en sus conductas afines a la igualdad de género, digamos. Recuerdo que, por ejemplo, el plan Jefes y Jefas tenía la oportunidad de que las empresas contraten a beneficiarias y beneficiarios del plan y que el Estado en realidad compensaba ese salario, y cuando uno fue a ver los números, las empresas en ninguna, aunque le estaban pagando una porción salarial a esos trabajadores y trabajadoras, las empresas no tuvieron ningún interés en contratar a jefes y jefas de ese plan, digamos, a los beneficiarios de ese plan. Entonces tenemos un núcleo duro, es cómo mover ese mercado, el mercado de trabajo, y mover a las empresas concretamente. Tenemos al Estado, el Estado que empuja, pero bueno, vemos que las empresas no terminan son un núcleo refractario a la igualdad de género y no terminan de moverse desde ese ángulo. No han sido muy afines los sindicatos, no han sido
con ciertos bemoles, no han sido muy afines. Ahora ha entrado mucho más la agenda de género, por el lado sobre todo de los protocolos de violencia y acoso sexual laboral, pero no han sido un aliado histórico del feminismo. Para mí un caso llamativo es la ley de cupo sindical, que fue sancionada ya por los 2000, que fue un proyecto entre Cabaño y Stolbizer. O sea, tenemos ley, pero el cupo sindical no se cumple. Si uno mira la estructura de la dirigencia de los sindicatos, sigue siendo masculina. Ese es un importante cuello de botella para mover un mercado laboral privado que es muy segmentado, muy refractario a la contratación de mujeres, especialmente la contratación de mujeres pobres. Entonces, para cerrar, no sé cuánto más tiempo tengo, Mariana. Estás bien, estamos más o menos en los 20 minutos, un poquito más de los 20 minutos de exposición, así que tenés un par de minutos más. Bueno, entonces como para ir cerrando. Bueno, bien. También quería recordar que respecto de pobreza femenina, que como verán es el tema que a mí me preocupa, por lo tanto quería empezar la charla con eso y terminar los comentarios con eso. Cuando tuvimos bonanza económica tampoco nos fue tan bien en términos relativos. Sí, si bien en números absolutos se redujeron los números de pobreza, al mirar el porcentaje de personas, cómo se repartía, digamos, la torta de los pobres entre mujeres y hombres, la tasa de pobreza femenina era mayor que la tasa de pobreza masculina. O sea que, digamos, siempre vamos a tener ese debe aún en condiciones de bonanzas en términos relativos. ¿Esto qué implica? Implica que se requiere otros circuitos de vinculación con el Estado y otras capacidades del Estado para manejar específicamente este tema. Y para ir cerrando, a mí algunas medidas, por ejemplo, que me gustaría ver post pandemia, digo, porque podemos seguir con bono, con asignación universal con hijo, con IFE, pero hay algunas medidas que me gustaría ver como secretarías de empleo locales mucho más activas para hacer este puente, digamos, entre mujeres que buscan trabajo, que necesitan trabajar y con oportunidades reales de empleo, digamos. Y eso no está en la agenda todavía. No sé si estará en el Ministerio de Trabajo, no lo escuché, pero no está instalado todavía, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer. Por ahí Mariana me puede corregir, pero los circuitos de empleabilidad local para la pobreza femenina son fundamentales, y si ahí el Estado no cumple un rol de intermediación, no lo cumple nadie. Puede ser que lo cumple una iglesia, una ONG, pero digamos, el que puede mover esa estructura de un mercado tan segmentado y segregado es el Estado. Bueno, para terminar, no, creo que más o menos dije todo, pero algo muy interesante que dijo Mariana, que es el tema de se abre la negociación con el fondo, cómo puede estar el movimiento feminista ahí. A ver, yo no sé cómo puede estar el movimiento feminista, no buscaba responder eso, Mariana, pero sí me preocupa a través de un trabajo que me tocó hacer en el marco de una iniciativa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. La macroeconomía sigue siendo, a diferencia de otras ramas de la economía, como la economía laboral, por ejemplo, sigue siendo absolutamente masculina, al punto que las tenemos que tratar como las STEM, que es ingeniería, matemática y tecnología. Está en ese grupo de disciplinas sumamente masculinizadas y que además son macroeconomía. A ver, en todo caso el tema es cómo tener macroeconomistas feministas que puedan dialogar con esas agendas tan duras como lo que tiene que ver con la negociación con el fondo. Entiendo igual que el Ministerio de Economía abrió un área de género, pero bueno, no quería cerrar sin decir que la macroeconomía, a pesar otras disciplinas de la economía, hasta econometría tienen muchas más mujeres, pero macro sigue siendo masculina, digamos, Banco Central como muestra, digamos. Así que bueno, con eso cierro y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, así que espero que tengamos debate ahora. Bueno, muchas gracias Ana Laura y Mariana.
Abrimos ahora el espacio para el debate. Voy a ir leyendo algunas preguntas que están en el chat y que, perdón, te desconcentraron cuando estabas exponiendo, y quien quiera pedir la palabra lo va pidiendo y se lo vamos dando en el orden que aparece en el chat. Analía nos dice, y voy a leer la propuesta de Analía, dice, bueno, felicitaciones, un lujo escucharla, me gustaría dejar un comentario y hacer una pregunta. Ah, sí, es el lugar, a ver si hizo más abajo, no lo hizo. Bueno, Renata Galarza dice, felicitaciones a ambas expositoras, particularmente me quedo pensando como docente de la escuela pública en lo planteado por Ana Laura, pero me preocupa el rol de cuidado en que se nos puso a las trabajadoras docentes. Eso dice Renata Galarza. No sé si quieren contestar o hacemos una ronda de lecturas y después contestan. ¿Sí? Ana, Sí, ¿querés contestar, Ana Laura? sí, sí. A ver, no es que las docentes, no es que estén puestas las docentes en rol de cuidado. El tema es cómo es la institución escuela, sobre todo para ciertos segmentos o para ciertos grupos sociales. Es una institución donde el papel de cuidado que cumple para esos hogares es fundamental. No quiere decir que las docentes sean cuidadoras. A ver si queda claro eso. No es en el nivel de docente individual o de los docentes que cumplen una función de cuidado. No, para ciertos grupos la escuela tiene función de cuidado, además de la función pedagógica. Dicho sea de paso, para las clases medias también tiene una función de cuidado las escuelas. O sea, tiene la función pedagógica, pero la institución escolar es donde, digo, ¿por qué hay escuelas de tiempo completo? Porque las madres necesitan trabajar. Entonces la escuela de tiempo completo da una solución a las necesidades de trabajo. Digamos, va por ese lado, digamos, por las necesidades de suplir el cuidado de los hogares con instituciones, que no quiere decir que las maestras sean cuidadoras, digamos, a ver si quedó más claro ahora. Bien, después quiero opinar sobre eso, pero voy a dejarlos. Desde mi perspectiva, ahí apareció Analía, que he quedado. El modelo productivo capitalista que provocó esta crisis civilizadora es el que debe cambiarse progresiva pero radicalmente. Las teorías que postulan los movimientos ambientalistas y feministas, a mi criterio, son las que deben adquirir el protagonismo ahora. Para Mariana, mi pregunta ¿es la economía del cuidado el punto de partida para iniciar la discusión de iniciar ese cambio? Y para Ana Laura, que mencionó el ecofeminismo, ¿podría profundizar sobre lo dicho? Bueno, ¿querés que arranque, Ana Laura, con algunas de esas? Sí, dale. Sí, no, sumarme a la respuesta que daba recién Ana Laura sobre la de Renata, y decir 2 o 3 cosas vinculadas a lo que pregunta Analía, si es la respuesta, la discusión vinculada a los cuidados. Creo que la respuesta vinculada a las desigualdades, las raíces económicas de las desigualdades de género. Y digo género en singular, porque estoy hablando de género entre varones y mujeres, ¿no? Y estoy dejando afuera las desigualdades de géneros y diversidades que por ahí podemos hablar. Digo, las desigualdades de género en términos binarios, ¿no? Sobre todo están vinculadas a discutir los cuidados, ¿no? Como punto de partida. Y recuerdo que en febrero una de las discusiones, escuché por ahí que el problema de los cuidados, las desigualdades de los cuidados y las políticas públicas para responder sobre eso, y que Ana Laura explicó también muy bien lo de los sistemas nacionales de cuidados, son de alguna manera como la columna vertebral, ¿no? De donde yo creo que hay que tirar con políticas públicas y donde se van a acomodar otras desigualdades de género, ¿no? Como esa columna en donde podemos tirar y acomodar el resto, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Creo que las raíces económicas y las desigualdades vinculadas a las trayectorias en el mercado laboral, en las trayectorias educativas y en pobreza sobre todo, que tanto preocupa, y con los datos y las proyecciones que ha planteado la CEPAL en los últimos meses, creo que en ese sentido sí los cuidados tienen un rol fundamental, esta discusión tiene un rol fundamental, lo que no quiere decir que sean suficientes. ¿Sí? Claro. O sea, no quiere decir que sean suficientes. Hoy, por lo menos en mi presentación, yo los centré en eso, porque bueno, había que recortar, había que elegir. No quiere decir que no sean suficientes, porque quedan por fuera
otras desigualdades ahora sí en plural de géneros, ¿sí? Y creo que también, y no mencioné, aprovecho que tengo la palabra para mencionar 2 o 3 cuestiones que también me preocupan en términos de la agenda de géneros más amplia actual. En primer lugar, no he mencionado nada vinculado a la postergación del debate del aborto, ¿sí? ¿No? De la ley de interrupción legal del embarazo. Eso por un lado, ¿no? Digamos, ¿qué va a pasar, ¿no? con esta postergación y cuál va a ser el rol, ¿no? del gobierno nacional y, bueno, respecto a lo que había anunciado en el mundo pre-COVID, 1 de marzo, ¿no? Respecto de la postergación de esta discusión tan importante en Argentina. En segundo lugar, que lo volvió a mencionar Ana Laura, esto de la discusión vinculada a las reformas, a las cuestiones económicas, tributarias, al sistema previsional, que muy bien mencionó Ana Laura, que es un problema inminente y también de mediano y largo plazo, ¿no? Por el otro lado, y también vinculado al cuidado que preguntaba Analía, ¿no? ¿Cuáles van a ser las inversiones, ¿no? O cuáles están siendo y cuáles van a ser prontamente las inversiones en términos de cuidados, sobre todo pensando en el impuesto extraordinario a la riqueza, que se está discutiendo, bueno, ¿cuánto de ese impuesto extraordinario a la riqueza va a estar pensado, invertido en términos de estos problemas de géneros y género, ¿no? Digo, esas son las cosas que yo quiero pensar vinculadas a los cuidados, ¿no? Y sobre todo, algo que mencioné yo y que dijo muy bien Ana Laura, la sostenibilidad de estas cuestiones. Una cosa más, el gobierno ha hecho muchos esfuerzos en términos institucionales sobre algo que yo no quiero hablar delante de Ana Laura porque ella ha escrito un montón sobre eso, ¿no? Pero digo, ha hecho esfuerzos institucionales muy fuertes, no solo con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, sino también, como decía Ana Laura, con la creación de un área de género específica en el Ministerio de Economía, y está Mercedes de Alessandro, ¿no? Si no me equivoco, allí. Sí, ahí va. O sea, hay esfuerzos institucionales muy importantes, lo que creo es que cómo, ¿no? Cómo va a funcionar y cómo va a incidir ese esfuerzo institucional reciente de los últimos meses y que hemos logrado, ¿no? Los feminismos, los movimientos, etcétera, cómo va a influir en estas discusiones para no solo ya para la agenda de emergencia, sino sobre todo para la agenda más de mediano plazo, ¿no? Bien, Ana Laura, ¿querés agregar algo? No, me parece que quedó cerradita la respuesta de Mariana. Bien, pide la palabra Adriana Brameto. Adriana, te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la invitación a participar la verdad que estuvo muy, muy interesante. Gracias Mariana, gracias Ana Laura, la verdad que súper interesante. Y yo un poco quiero hacer como una reflexión o llamar un poquito a la reflexión. Acá tomé algunos puntos porque no me quiero olvidar de nada, pero voy a ser brevísima. En principio, confirmar mucho de lo que se está diciendo, porque, bueno, yo soy mediadora judicial, estamos trabajando en este contexto a través de la virtualidad y todas estas situaciones en torno al tema de cuidados que se produce en las organizaciones familiares es lo que está atravesando los conflictos que se vienen a mediación, o sea que puedo corroborar cada una de las cuestiones que acá las expositoras de excelencia lo han analizado. Lo vivimos en el análisis de los conflictos. Un aporte que no hablaron las chicas y me parece muy importante decirlo es que en estas nuevas desigualdades la brecha tecnológica, que se empezó a hablar pero no mucho sobre este tema y que ha sido explosivo, porque sobre todo si pensamos que la única forma de conectarnos con el afuera es a través de las tecnologías. Y esto también es un punto que al menos en lo que me toca a mí en los espacios de mediación, debo decir que las mujeres de Viedma no están teniendo acceso a justicia a raíz de esta brecha tecnológica que es muy importante, ¿sí? Me parece que yo siempre soy como muy mal pensada, ¿no? Pero
no sé, se me escucha bien, me había olvidado de colocarme el micrófono. Pero siempre me preocupa que no sé si se hace la evaluación del impacto de género que las políticas tienen, al menos como nosotros las pensamos. Me parece que es una asignatura aún pendiente y creo, la crítica que hago es que en general las políticas públicas continúan reforzando y profundizando los roles de género, en los cuales los colocan a las mujeres en una situación de desigualdad respecto de los varones. Y como para que la cosa, como decía Mariana, no quede tan negativa, quiero decirles que, bueno, como buena mediadora que soy, en toda crisis veo una oportunidad y creo que esta crisis tiene que servir, ya que está interpelando a la humanidad de cómo estamos viviendo, creo que también nos tiene que interpelar a las feministas, y que tenemos que también por ese lado salir y plantear fuertemente estos debates, porque esta tiene que ser nuestra oportunidad. Al menos que esta pandemia y esta situación por la que estamos atravesando nos permita esta oportunidad de llevar adelante los debates en otros procesos de diálogo, y no en los que los estábamos teniendo, porque ya no existen, ¿sí? Así que bueno, y espero que esto sea posible. Les mando un abrazo muy grande a todas y al resto de las participantes, y bueno, nos seguiremos cuidando. Gracias. Gracias, Adriana. Seguimos con Patricia Jara, que hace 2 preguntas. Dice, me gustaría saber cuáles son los aspectos importantes para tener en cuenta para empezar, según tu punto de vista, esos cambios. Y la otra pregunta que hace es si trayectoria sería un término de pobreza. No sé a quién hace la pregunta, pero bueno, cualquiera que quiera tomar el guante. ¿Quieren que se la repita? O si Patricia... Sí. Dice, me gustaría saber cuáles son los aspectos importantes para tener en cuenta, para empezar, los cambios, según el punto de vista de ustedes. Creo estar interpretando bien la pregunta. Y después pregunta si trayectoria es un término de pobreza o vinculado a pobreza. No sé si Patricia se anima así. Sí. No sé, Ana Laura, si querés empezar vos o digo alguna cuestión yo. ¿Querés arrancar vos? Da un puntapié vos y después agarro yo. No, respuesta a cómo comenzar. Bueno, no, esto que decía al comienzo, yo creo que digamos, cómo fortalecer la institucionalidad de género que hemos conseguido y poder participar desde aquí, sobre todo en las discusiones que se vienen, que son las discusiones que nos van a asignar los próximos años en Argentina, ¿no? En el mundo y en Argentina. Y yo en eso de alguna manera me pongo, si se quiere, muy materialista, ¿no? Yo creo que las discusiones vinculadas a cuáles van a ser las restricciones económicas que va a tener que afrontar Argentina en los próximos años, nos va a decir mucho acerca de cómo van a ser los derechos humanos de las mujeres en los próximos tiempos, ¿sí? Entonces, por eso le he puesto mucho foco a estas cuestiones, ¿no? Como decía, a la negociación próxima con el fondo, a la discusión tributaria, porque son temas que no se traen cuando hablamos de cuidados o cuando hablamos de algunas cosas de género, ¿no? Entonces, la discusión con el fondo, creo que ahí hay que participar, ahí hay que estar sentado no solo la ministra, sino, digo, hay que participar y pedir y conseguir que se alcancen análisis, que ya hay un montón hecho, y sobre todo el paraguas de derechos humanos nos los permite, pensar cómo los condicionamientos que nos pueden llegar a imponer el fondo y otras IFIs van a afectar las medidas y las políticas económicas, de protección social y de trabajo a futuro, ¿no? Creo que eso es fundamental, también la discusión respecto del sistema tributario, y me sumo a una pregunta, me adelanto a una pregunta que está diciendo Magda respecto al sistema de cuidados, y yo también coincido, que tiene que ver con esto, con cómo empezar. Yo también coincido con lo que señalaba Laura, ¿no? Del paquete del sistema de cuidados
europeo pensarlo, ¿no?, aquí, ¿no? Y sobre todo pensando que tenemos orígenes de estado de bienestar diferentes y desarrollo de bienestar diferentes, y bueno, está Ana Laura, que es uruguaya, además, y ustedes saben que Uruguay tiene un sistema nacional de cuidados. Yo creo que no es que hay que armar un nuevo sistema nacional de cuidados en Argentina. Yo creo que hay que articular todo lo que hay fragmentado, ¿sí?, fragmentado y de manera desigual en todo el territorio argentino, y sobre todo tener en cuenta las recomendaciones vinculadas a las reformas del sistema educativo que planteó muy bien también Ana Laura. Digo, no creo que haya que armar un nuevo sistema de cuidado, yo lo que creo es que hay que articular las políticas vigentes que tenemos, ¿sí?, hacer valer la institucionalidad, digo, la ley de régimen de casas particulares, de trabajadoras de casas particulares, entre otras, para poder empezar, digo, por dónde empezar los cambios. En febrero los anuncios del Ministerio de las Mujeres venía por ese camino, también los anuncios respecto del debate, como yo decía, del aborto, ¿no? Digo, bueno, ¿qué va a pasar también con esas discusiones? No sé, Ana Laura, si querés. Sí, respecto al tema de trayectoria y pobreza no me quedó clara la pregunta, honestamente. No me quedó claro a qué se refería. Nada, voy a retomar dos cuestiones que se dijeron. Una es el tema de la brecha digital, sí, no se habló de la brecha digital. Pero además, a ver, lo que es la brecha digital y el contexto de la brecha digital, digamos, porque es cómo los hogares, digamos, cómo se mueven recursos en torno a los dispositivos digitales cuando estos están. Digamos, no se acaba solamente con tener el dispositivo, sino que hay que hacer un uso consentido, lo que se llama el uso consentido de las tecnologías. Y ahí es donde la diferencia de clases y educativa de los hogares mueven mucho la brújula, aún con el acceso digital. Por eso esto es como tan complejo, digamos. Yo creo que ahí también tenemos que poner un ojo sobre, una cuestión es la conectividad y otra cosa, otra dimensión diferente es cómo se utiliza la conectividad para el aprendizaje y la comunicación social en general. A mí hay algo que me parece sí como muy importante, y vuelvo con el tema educativo, tal vez porque tengo una hija en 4º grado y estoy sumamente preocupada con los procesos actuales. A ver, sabíamos, como decía Mariana, está lo pre-pandemia y lo post-pandemia. Sabíamos que entrábamos a la pandemia con enormes brechas educativas, ¿verdad? En desigualdades, digamos, como que la escuela, las desigualdades son tan estructurales que por más que la escuela, digamos, ponga mucha energía y mucho compromiso, tenemos resultados diferentes en lo educativo según clase social, ¿verdad? Ese era un escenario que teníamos. Lo que sí me preocupa es cómo vamos a salir, digamos, de esta pandemia respecto a lo educativo, porque estas brechas, las desigualdades van a estar mucho más amplificadas con respecto al momento inicial, digamos, que es otra de las cuestiones que también deberían empezarse a poner en el debate, porque quienes van a tener que seguir acompañando con apoyo escolar y haciendo trabajo extra en un apoyo escolar que va a ser exigido van a ser las mujeres dentro de los hogares, digamos. Entonces esto es un tema también para pensar y para poner en la ecuación. Vuelvo al tema que a mí me gustó mucho, no me acuerdo quién lo había planteado, que era el tema de si las maestras, que queden las maestras como cuidadoras. Yo creo que no, a lo mejor hay que como aclarar acá el término. A ver, la escuela es una institución de cercanía por definición, ¿verdad? La primera cara que tienen, es la primera cara del Estado, la escuela. A su vez, en los sectores de menores recursos, la única institución de cercanía que tienen es la escuela. Tal vez puede estar la iglesia, la ONG, etcétera, pero la institución más consolidada, permanente y de referencia es la escuela, y la escuela pública además. O sea, entonces esa institución de cercanía no tiene únicamente, o debería discutirse si solamente va a tener ese rol pedagógico, o va a tener otro tipo de roles que no necesariamente van a tener que pasar por las maestras.
porque la escuela de cercanía es una institución comunitaria. En todo caso, acá el desafío es cómo hacer en esa escuela post-pandemia, cómo articular lo pedagógico con las redes comunitarias y con otros grupos y recursos sociales que rodean a la escuela en la comunidad, digamos. Yo creo que hay que pensarlo más por ahí, para que, no sé, para aclarar más esta tensión que había salido antes. Así que yo por ahí... Me tomo la licencia porque el que maneja el micrófono tiene poder, después le doy la... No puedo dejar de decir, nosotros tuvimos una charla sobre la escuela en tiempos de pandemia, que fue la segunda charla. Ah, qué lindo. En el campo, yo vengo del campo pedagógico, en el campo pedagógico hace décadas que se instaura la idea de que la escuela es una institución de existencia, es decir, que en la escuela no se puede disociar lo que se llama lo pedagógico, la instrucción, de la subjetivación. Y en la charla comentábamos, a partir de investigaciones que hemos hecho, de cómo cuando se mete uno en el aula, cuando pasa días en la escuela registrando qué acontece ahí, junto a las performances que hacen al estudio, aparecen performances de cuidado. Los docentes están todo el tiempo cuidando, todo el tiempo, gran parte del corpus de regulaciones que hay en la escuela no tiene que ver con cómo enseñar matemáticas, sino quién ir al baño, quién está en el claro. ¿Cuánto tiempo puede estar un chico fuera del aula sin estar bajo la mirada de un docente? Y también performa una subjetividad de niño. ¿Qué puede hacer un niño allí? ¿Qué no puede hacer? La escuela, digamos, decíamos en esa charla, la escuela es un momento en donde la autoridad de los padres se delega a un otro. Y padres y niños se liberan de sí mismos, unos de otros, y eso es tan saludable. Pero no, para nosotras, pero más para los pibes y las pibas, digamos, los que más ganan yendo a la escuela no somos las mujeres, madres y los padres, sino los que más ganan liberándose de nosotros son los chicos, los niños, teniendo un otro espacio de subjetivación, un espacio que los descentren de sí mismos. Bueno, y esa es la potencia de la escuela y ese es el registro de la escuela. Mientras tanto aprendemos matemática, geografía, la literatura, lo digamos, mientras tanto van pasando esos procesos. Entonces, esta discusión en la pedagogía es viejísima, creo, coincido con vos en que es una re buena ocasión para volver a pensarlo sin prejuicios, porque esta idea de que los docentes no cuidamos, como si cuidar tuviera que ver con un trabajo de menor calidad y demás. Los docentes subjetivamos, miércoles que cuidamos, subjetivamos, dejamos, ¿sí? Digamos, y ese es cuidado. Bueno, nada, eso que yo quería decirlo desde hoy, y no quiero pasar, había dos preguntas más, una de Paula Rodríguez Marino, que dice, ¿no hay otras consideraciones especiales al pensar la ruralidad? Y sigue, otra pregunta de ella. ¿Cómo puede ser el mercado uno de los ejes del cuidado y si los resultados reproductivos de la escolaridad no son diferentes según la clase social? O sea, usted ve que hay tres preguntas ahí, las reitero. ¿No hay otras consideraciones especiales al pensar la ruralidad? Esa es una. Otra es, ¿cómo puede ser el mercado uno de los ejes del cuidado? Y la tercera es, ¿los resultados reproductivos o reproductivistas, no sé, de la escolaridad no son muy diferentes según la clase social? No entendí la última pregunta. Sí, yo tampoco, pero creo que recién hablaste esto, pero respecto a la ruralidad, sí, claro, yo me traje datos hoy, porque bueno, hice ese recorte, pero sí, claro. Y respecto a la pregunta del mercado como uno de los ejes del cuidado, bueno, creo que Ana Laura ofreció allí cuando habló del sector privado, porque obviamente nos concentramos en ese elemento de cuidado en hogares, en el Estado, y por suerte Ana Laura hizo algunas reflexiones y aportes respecto al sector privado, pero bueno, yo creo sobre todo que el sector privado vinculado al trabajo, a garantizar la formalidad, ¿no?, de las trabajadoras de casas particulares, que como decíamos, es el 16% de los trabajos de las mujeres, que me preguntan, ¿no? No sé si vos, Ana Laura, querés agregar algo a eso. No, me parece que por ahí está.
Bien, un par más y terminamos. Bueno, Edith dice, felicitaciones, hubo la discusión el concepto de ciudadanía digital que va de la mano con lo señalado por Adriana Brametto en relación a la brecha digital. Edith es investigadora del CIEDIS del campo de nuevas tecnologías. Marina Salado dice, excelentes ambas, un placer escucharlas. Quería sumar algo que vengo analizando desde mi trabajo, que sumado a las desigualdades ya conocidas y agravadas, que también fueron expuestas, incrementaron los pedidos de prestaciones alimentarias derivadas, en las cuales las abuelas paternas se suman a la carga de alimentar a sus nietas y nietos. Sigo con comentarios, excelentes exposiciones, dice Paola, agradecida la posibilidad de participar y sumar al desafío de trascender los análisis y laborar fuertemente en posicionar la problemática en los espacios de decisión, tanto en la agenda pública como en la especial atención en las relaciones del ámbito privado. Bueno, muchas felicitaciones, a ver si encuentro una pregunta más. Acá, Liliana dice, de acuerdo a lo que plantea Ana Laura con respecto al rol de la escuela en la comunidad, en Viedma hace años venimos trabajando con sus más y sus menos en territorio, armando redes sociales, con las instituciones y organizaciones sociales con abordaje en la comunidad. La idea es un abordaje integral de las familias, de sus problemáticas. Eso fue impulsado desde los centros de salud y cuesta mucho que las escuelas se involucren. Gracias por la exposición. Bueno, muchas felicitaciones. Excelentes ponencias, una invitación a hacer alianzas transversales entre mujeres para armar nuestra propia agenda política, dice Claudia Sin, y siguen todas. Bueno, de vuelta, pero primero agradecer a Laura, nuestra invitada, agradecer a Mariana su presentación y la coordinación de todo este ciclo de charlas, particularmente y fundamentalmente a las personas que se han sumado. Bueno, muchas gracias por participar. Seguimos la semana que viene, si me dan un segundo le muestro, a ver si me sale, la próxima charla, de qué va a tratar, así ya las invito, espero poder. Denme un minuto, creo que ahí voy. ¿Lo ven? ¿Ven algo? Sí, ahí está. Sí, ahí está. La próxima charla es el próximo viernes 4 a la misma hora por el mismo link. Se llama la charla La conversación en torno al hashtag Me quedo en casa. Estará a cargo de la doctora Lucía Cantamuto, que es investigadora con lugar de trabajo en CIEDIS, la doctora Cristina Vela Delfa y la doctora María Núñez Cansado, que son docentes de la Universidad de Valladolid. Están todas y todos invitados a esta charla y bueno, nada, por el momento, si no hay más preguntas, terminamos. Bueno, muchas gracias, Sole, y muchas gracias a todos.